la función si. ¿Qué es la función si? La función si depende de una condición. Si esa condición se cumple, va a añadir una acción verdadera y caso contrario, si no se cumple esa condición, una opción falsa. Veamos un ejemplo de qué se trata. Tenemos el primero. Si el promedio es mayor que 10, tenemos una condición. Si se cumple esta condición, que la nota o el promedio es mayor que 10, entonces el estudiante está aprobado. Si se cumple esta condición, el estudiante tiene que estar aprobado. Si no se cumple para nada, debe estar desaprobado. Veamos. Acá tengo una tabla con los diferentes nombres de distintos estudiantes. Primeramente, ¿dónde voy a colocar la fórmula? Voy a colocar en la celda que yo deseo que se muestre el resultado. En este caso la celda C9. Veamos cómo funciona la función si. Igual, porque es una función, si abro paréntesis y escribo mi condición. Si en la celda B9, porque en la celda B9 está la nota del promedio, es mayor que 10, acá está mi condición. Si la celda B9 es mayor que 10, si se cumple esta condición, inmediatamente tiene que salir la parte aprobado. Si se cumple, sale aprobado. No se cumple, sale desaprobado. Veamos. En la celda B10 tengo 10. 10 es mayor que 10, no. Por consiguiente, sale desaprobado. Veamos. 15 es mayor que 10, sí. Por consiguiente, sale la opción de aprobado. 11 es mayor que 10, sí. Por consiguiente, está aprobado. 9 es mayor que 10, no. Por consiguiente, se cumple la segunda opción, la opción falsa. Cuando no se cumple la condición, esta opción debe salir, la opción desaprobado. Veamos con más ejemplos. Podemos utilizar la función como una prueba lógica. Veamos. Tengo la siguiente tabla, me dice valor. Mi pregunta, ¿es número? Veamos. 1 ¿es número? No, no es un número. Es la palabra que dice 1. Por consiguiente sale falso. Veamos cómo puede salir esto. Con la función si. Igual si, voy a añadir la siguiente función, es número. La función es número nos permite hallar en una celda si el valor que está insertado es un número o no. En este caso, el valor que deseo saber si es un número es la celda A20. Me dice, si la celda A20 es un número, debe salir la palabra verdadero. Caso contrario, la palabra falso. Cabe recalcar que el verdadero y el falso siempre está entre comillas. Siempre debe colocarse entre comillas. Por consiguiente me dice, si en la celda 20 veo un número, debe salir verdadero. Si no veo un número, veo cualquier símbolo, debe salir falso. Veamos. 1 ¿es un número? No. Por consiguiente sale falso. 2 ¿es un número? Sí es un número. Por consiguiente sale verdadero. Y así sucesivamente. Recordemos que la función si es una condicional. Nos da una condición respecto a una solicitud dada. Veamos con el siguiente ejemplo. Utilizar con valor de regreso. Si es un número, entonces sumar el valor más 5. Si es un número. Si el valor que encuentro es un número, ese valor tiene que sumarse más 5. Y el resultado debe mostrarse en la celda respectiva. Veamos. Si uso la función es número, que me permite hallar en una celda, validar si es un número o no. En este caso la celda validar es la celda A35. Si en la celda A35 encuentro un número, entonces debo sumar el valor que encuentro en la celda A35 con el valor que encuentro en la celda D34.
¿Cuánto vale D34? Equivale a 5. Es decir, ese valor que yo encuentre debe sumarse más 5. Si no se cumple, inmediatamente debe salir la palabra no. Veamos. 1 es un número, no. 2 es un número, sí es un número. Por consiguiente, se va a cumplir la primera opción. Va a sumar el valor que se encuentre en la celda A36 con el valor que se encuentra en la celda D34. ¿Cuánto es? 7. ¿Por qué? 2 más 5, 7. Y así sucesivamente, de acuerdo a las opciones que nos brindan. Ahora veamos una particularidad del sí. Tenemos la función sí anidada. ¿Qué es la función sí anidada? Es cuando ya no tenemos dos opciones, sino que tenemos de dos opciones a más. Veamos con el siguiente ejemplo. Tengo el siguiente cuadro. Me dice, si el código es A, debe salir excelente. Si es B, bueno. Si es R, regular. Y si es M, mal. Veamos. Tengo el siguiente cuadro con los diferentes nombres y los diferentes códigos. Si el código es A, debe salir excelente. Si es B, bueno. Si es R, regular. Y así sucesivamente. ¿Cómo se hace eso? Recordemos, a mayor condiciones, la función va a crecer mucho más. Veamos y analicemos. Igual si en la celda B56 se encuentra la letra A, debe escribir la palabra excelente. Caso contrario, si en la celda B56 encuentra la letra B, bueno. Caso contrario, si en la celda B56 encuentra la letra R, debe salir regular. Si en la celda B56 sale M, debe salir mal. Y miren, a medida que yo voy abriendo paréntesis, únicamente se va a cerrar al finalizar. Y de esta manera nosotros estamos validando de acuerdo a las reglas puestas al principio en el cuadro principal. Pero, ¿y si fuese otra letra? Por ejemplo, la letra Z, ¿qué valor debe salir? Como no cumple con ninguna de estas condiciones, inmediatamente, por defecto, va a salir la palabra falso. Es decir, si en una letra, en una condición, no se cumple ninguna de las dos opciones o más opciones de acuerdo a la solicitud dada, inmediatamente, por defecto, sale falso. Nos vemos en otro tutorial.